Muy buenas a todos, compañeros y compañeras. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. Hoy iniciamos un nuevo proyecto. En este caso es un proyecto que va a ir relacionado con el mundo de los podcasts y las entrevistas. Y comenzamos con un invitado muy especial. Yo creo que os va a gustar mucho este nuevo proyecto y vamos a arrancar con él. Bueno, bienvenido, Kevin. Muchas gracias. Eres el primer invitado al podcast de Aquarium Blog. Y bueno, la idea hoy un poco, y que todo el mundo conozca el estilo que va a llevar el podcast, no es traer a los canales de YouTube, a grandes tiendas. La idea es traer personas que cuenten su vida acuarista, sus proyectos y que puedan suponer una inspiración para otras personas. Entonces, tú tienes un proyecto muy interesante que está relacionado con el mundo del beta salvaje y yo quiero que lo conozcan un poquito. Perfecto. Así que no sé si te parece, lo primero, empezar hablando de quién es Kevin. Pues Kevin es un chico de Barcelona que vive en Alicante ahora y un amante de los animales desde bien pequeñito, en concreto de los peces, que es lo que más he tocado siempre, y en los últimos años con los betas salvajes, anabántidos en general. Eso es el tema que más llevo y lo que me apasiona. Vale, ahora estás aquí en Alicante y tú tienes un proyecto que es AK Wild Beta. Entonces, un poquito que nos cuentes por qué ese nombre, en qué consiste el proyecto y un poco cuál ha sido la trayectoria de este proyecto. Pues el nombre viene, acá es por unos peces payaso que se llaman acayopisos y mi primera cuenta se llamó así porque tenía esos peces payaso y ya cuando pasé a los betas salvajes lo uní todo y salió acá Wild Beta. ¿Qué has hecho a lo largo de este tiempo con tu proyecto? O sea, ¿en qué consiste el proyecto de AK Wild Beta? Pues todo empezó por importando betas porque no los encontraba en España y los necesitaba aquí y luego empezó con la cría y la importación, que es lo que más llevamos ahora mismo, aunque la cría es el proyecto que queremos desarrollar. ¿Y el motivo por el que decides iniciar una cuenta de Instagram y darle nombre al proyecto, cuál es? O sea, porque tú estás trayendo tus animales, disfrutando de ellos, pero ¿cuál es ese pasito para empezar la divulgación de lo que estás haciendo? Pues al ver que en España no había grandes cuentas o gente con mucha información y fotografías, y yo los tenía en casa y los disfrutaba, pues decidí empezar a hacer fotos, a subirlos, a subir un poquito de información o localidades, que es algo que a mí me gusta mucho, y así empezó todo. Y mostrar un poquito a la gente lo que hacíamos cada día. ¿Cuándo empiezas? Claro, los betas no son tus primeros peces, obviamente. No. ¿Cuándo empieza tu afición? Más o menos en qué año empieza tu afición a la acuariofilia. A la acuariofilia empieza hace muchos años, hace tantos que no lo recuerdo, yo era bien pequeño. A los betas salvajes como tal, después de la pandemia o durante la pandemia, 2020 o 2021, es cuando entro en el mundo al ver unas fotos de unos betas salvajes. Mm. Ahora mismo, tú estabas viviendo en Barcelona, te has trasladado a Alicante y ahora mismo, bueno, como todos están viendo, estamos en las instalaciones de Alex, de Little Tree Design, y que nos las ha dejado hoy para hacer todo este podcast, le tengo ahí detrás. Pero bueno, lo que yo quería también hoy es que cuentes un poco, claro, tú estás aquí, estás en sus instalaciones haciendo cosas, y a mí me gustaría que le contaras a la gente un poco en qué consiste esta aparición tuya en el proyecto de Little Tree y cuál va a ser el trabajo que vais a hacer juntos. Pues el proyecto con Alex empieza desde hace tiempo cuando decido preguntar a tiendas, a varias, si tienen betas salvajes y la respuesta era no, hasta que me encontré al loco de Alex y me dijo que podía conseguirlos. Me consiguió una pareja de gendras y desde entonces siempre hemos tenido relación por Instagram. Pero poco a poco empezamos a hablar, hicimos un proyecto sobre unos parofromenos y
Y mira, acabamos aquí creando este proyecto de cría, importación, para que la gente tenga acceso a estos peces que suele ser complicado o es más complicado que cualquier otro tipo de pez que encontramos en tiendas. El proyecto es criar para nosotros porque nos vuelven locos y aparte la importación para que la gente pueda tenerlos, mantener, crear sus biotopos, les damos esa facilidad. Claro, y por ir entrando un poquito en el mundo del beta, ¿vale? Claro, nosotros tenemos la imagen del beta ornamental, el beta splendens, y luego tenemos los betas salvajes, muchísimas especies. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre el beta que conocemos en nuestros acuarios, el beta ornamental, y los betas salvajes? La diferencia es, aparte del complejo, que hay muchos complejos, pero el ornamental viene del complejo Splendens, es la hibridación. Este complejo Splendens hay la parte salvaje y la hibridación de ellos para hacer diferentes tipos, como puede ser el alien, placat, hay muchos tipos. Es la hibridación la mayor diferencia. Y la cría selectiva y en cautividad. Sí, en cautividad. Entonces, cuando hablamos del beta splendens, mal llamado beta splendens, porque obviamente hay beta splendens salvaje, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo pasamos de una variedad salvaje a una variedad creada por el hombre y que nada tiene que ver con ese animal original? Pues empieza cuando los seleccionan, yo creo que en Tailandia empezó todo, a seleccionar y mezclar especies salvajes. Y claro, van saliendo diferentes morfologías y mezclando ha aparecido cientos, miles de tipos que hay domésticos. Nada tiene que ver con un beta splendens original. No, no tiene nada que ver. Hay gente que los mezcla salvajes con ornamentales, pero no merece la pena. Hablabas de los complejos. ¿Qué significa los complejos en beta salvaje? Cada complejo cada grupo, bueno, cada tipo de beta se divide en grupos, entonces los denominan complejos. En cada complejo pues hay unas entre 5 y 10 especies o más, incluso hay alguno con 2 especies. Es el grupo en el que se dividen los betas salvajes, los grupos, sí. ¿Y cuántas especies de beta salvaje podríamos tener ahora mismo descubiertas? Entre 10 y 20, no te sabría decir, hay muchos tipos. Bueno, no son tantos. No, 10 o 20 complejos, luego tipos Vale. hay más, hay varios más, sí, igual estamos 50, 60 fácilmente, que yo recuerdo ahora mismo. ¿Y se pueden conseguir en Europa todas o es muy difícil? Por importación podríamos llegar a traerlas todas, pero hay especies que no son bonitas a la vista, que nadie las va a comprar, a no ser que sea un aficionado, son un pez plateado que nadie lo va a comprar para tenerlo en casa. Hay un vídeo que es muy, muy famoso de Fran Cuesta, de Fran de la Jungla, que sale pescando allí en Tailandia, donde él vive, vetas en los charcos que hay allí, en los pequeños arroyos y tal. Y él cuando está sacando vetas, pero son vetas ornamentales, o sea, está sacando placats, está sacando vetas half moon, está sacando azules, rojos, o sea, no son variedades diferentes a las que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque en Tailandia, o sea, este beta ornamental está en los ríos y ¿qué problema puede ocasionar que este beta esté en los ríos respecto a los betas salvajes? Claro, esto se debe a que los criadores desechan los peces que no les sirven a los ríos, porque es su hábitat y entonces se adaptan fácilmente. Y estas especies se mezclan con especies salvajes y están modificando la especie, incluso la están apartando de sus zonas. Es un tema complicado porque prácticamente se encuentran, si has visto el vídeo, se encuentran más betas domésticos que salvajes en el hábitat. Es un gran problema y es debido a que los creadores desechan ahí los peces que no les sirven. Solo podrían hibridar, entiendo, dentro del complejo Splendens. O sea, la suelta de Splendens solo dañaría ese complejo, no, digamos, a nivel de hibridación. Sí, la hibridación no debería darse con otros complejos. No debería darse.
Cuando crían, o sea, es muy común, por ejemplo, ver las granjas los vídeos de granjas de beta ornamental allí en el sudeste asiático, que son cientos de miles de botellas que cambian el agua por desborde y tal. La cría del beta salvaje en el sudeste asiático se realiza así o directamente se importa. No merece la pena criar ese tipo de animal. Se cría, pero la mayor parte de lo que se vende a Europa es extracción salvaje, porque no es lo mismo ir a buscar un pez, cogerlo y enviarlo, que tener que criar, alimentar. Es un tiempo que se ahorran prácticamente, lo tienes ahí. No les vale la pena criarlo. ¿Es difícil mantener betas salvajes? No es difícil, con la información necesaria y sí, informándote un poquito y manteniendo unos parámetros claros y una previa experiencia en la acuariofilia puedes mantenerlo sin problemas. Claro, las necesidades conociendo su pH, conociendo su agua, pero siendo 40, 50 especies diferentes, realmente las necesidades son muy diferentes o más o menos todos los betas comparten unos mismos parámetros, una misma necesidad de mantenimiento. Hay diferentes parámetros. Normalmente lo que más se vende suele mantenerse en unos rangos muy parecidos, pero sí que se encuentran desde zonas más frías a zonas más cálidas, zonas con pHs altos, con pHs muy bajos. Sí que varía los parámetros con cada especie. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu especie de beta favorita? Mi beta favorito es el Beta Bronorum. Es espectacular, con un punto verde o azul en el centro, todo rojo. Es un pez increíble. Es el que me hizo enamorarme de los betas salvajes, por lo que empezó todo esto. Y próximamente será el logo de la cuenta, que lo tengo en proyecto. ¿Cuál es, claro, ese es tu favorito? Ahora te haría dos preguntas. ¿Cuál es el beta salvaje más difícil de mantener según tu opinión? ¿Y cuál es el beta más fácil de mantener según tu opinión? El más fácil, el grupo Coccina es facilito. Dentro de ellos el Api Api yo creo que es el más sencillito y el más agradecido. Y el más difícil, no te sabría decir. Para mí, los Antuta me han parecido bastante complicados. Y Macrostoma también es bastante complicado, pero se puede mantener. ¿Una cuestión de parámetros o puede tener también que ver con su agresividad? Agresividad, parámetros y enferman rápido de la piel. Como muchos tipos de peces de esa zona, con pHs bajos, suelen enfermar de la piel, pues ellos no son la excepción. Entonces algo lo hablábamos antes también, es común en anabántidos, ¿no? El tema de los Sí, ataques bacterianos y... sí. No he mantenido muchos tipos de anabántidos fuera del beta y parosfromenus, pero los que son de pHs bajos creo que tienden a enfermar más rápido de la piel. ¿Tú recomendarías a cualquier aficionado que se introdujera en el mundo del beta salvaje o lo restringirías a un aficionado que ya haya mantenido durante unos años acuarios y ya dé el salto a otra cosa? Yo recomendaría que tenga un poquito de experiencia anterior. Empezar por el beta salvaje tiene unos parámetros un poquito complicados de recrear y mantener. Yo recomendaría una previa experiencia en la acuariofilia. Tampoco hace falta ser un gran experto. Cuidados básicos, pero empezar no es ideal. ¿Y de cuántos litros hablaríamos para mantener unos betas salvajes? Obviamente, claro, hay muchas especies, ¿no? Pero más o menos, ¿qué media de litraje podríamos tener para estos peces? Depende de las especies, depende el fin para el que las mantengas. Si las mantienes para cría, yo los mantengo en 5 o 10 litros. Si es para hacer un acuario bonito, pues 30-40 sería lo ideal para unas especies pequeñitas y para más grandes, pues de 80-100-150 sería lo ideal. ¿Y urnas altas o bajas para este tipo de peces? Su hábitat suele ser zonas pantanosas, bueno, hablando de los que son de pantano, lo ideal es que fuese bajita, pero siempre tapada porque te los vas a encontrar en el suelo, lo más probable. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la cría y ahora te haré alguna preguntita también para que te mojes, ¿vale? Lo primero es,
¿cómo vamos a conseguir criar este tipo de... Ahora hablamos de los tipos de cría que hay en estos peces, pero ¿cómo conseguimos que estas especies críen? Porque en los betas ornamentales no es algo fácil. Entonces, ¿cómo es en el mundo del beta salvaje? ¿Cómo inducimos a la cría a estos animales? Lo dicho, respetar su alimentación, alimento vivo y mantener unos parámetros adecuados a su hábitat. Muchos de ellos, si no tienen un pH bajo o adecuado, no llegan a criar ni a desarrollarse los huevos. Entonces es importante mantener sus parámetros adecuados. ¿Hace falta tener un nivel de oxigenación muy alto o no es necesario en este tipo de animales? No, para Navantidos no lo recomiendo. Es incluso si puede haber nada de movimiento en la superficie, mejor, porque el nido suele romperse, los huevos se pueden caer y no los recoge el macho a veces. Mejor poco movimiento. Cuando luego los crías y vas sacando esas crías adelante, claro, en el mundo del beta ornamental, es botellas de medio litro, 1 litro de agua y ahí crecen los animales. En este mundo de este tipo de beta salvaje se hace de esa manera o el desarrollo de los animales es diferente. Yo separo las crías y las mantengo en grupo hasta que se pueda. Luego es cierto que llega un momento que la agresividad entre ellos sube un poquito, entonces hay que separarlos pues, en parejas o tríos o grupos pequeñitos. Pero yo los engordo hasta un tamaño grandecito todos juntos en grupo. Creo que se dan mejor en grupo. O sea, que no sería necesario No, ese tipo de... enfrascarlos no es necesario. Vale. Y la alimentación, claro, los primeros ejemplares que vienen del río, obviamente hay que alimentarlos con alimento vivo, congelado, pero después son animales que aceptan bien alimento seco, liofilizado o cuesta mucho mantener esa alimentación. Les cuesta bastante. Hay especies que se adaptan la primera semana o incluso llegan comiendo seco directamente desde el río. No sé cómo, pero lo hacen. Y hay especies que no he conseguido nunca que lleguen a comer seco. El vivo, si lo comen, y el congelado, una semana los puedes tener comiendo congelado perfectamente. Sí, se adaptan al congelado perfectamente. Estos peces son como el Beta Splendens, hacen abrazos siempre. ¿Cómo funciona o sea, cómo es el cortejo y la cría del beta salvaje? Sí, se abrazan todos y el cortejo suele ser el macho mostrando aletas, colores, agallas a la hembra hasta que ya cae en su trampa y el macho la lleva al nido, se abrazan y o bien sube los huevos al nido o bien se los guarda en la boca. ¿Siempre el macho es el que cuida los huevos en ambos formatos? Sí, el macho es el que cuida las puestas y las crías no, porque se las quitamos, pero también se las podía quedar perfectamente. ¿Estos betas pueden convivir en grupos o tenemos que mantener los machos por un lado, las hembras por otro? Se pueden mantener en grupo, según qué especie. Yo, ya lo has visto, mantengo algunos grupitos y se mantienen bien. Hay alguna riña, pero no pasa de ahí. Luego hay especies como el macrostoma que no en grupo no, porque se van a matar. Los machos van a matar o a las hembras o a los otros machos. O sea, que podría ser un aliciente, ¿no? Para el aficionado tener... O sea, que poder mantener un grupo, por ejemplo, a lo mejor de api-api, ¿no? Sí, sería ideal. Daría mucha vida en un acuario, no tendrías que tener algo pequeño. Sería maravilloso y recomendaría yo. El comportamiento cambia cuando están en grupos, claro. Hay un macho más dominante, se muestra más, es un espectáculo. Nosotros lo mantenemos en grupos y mejora mucho el comportamiento. ¿Cómo es el mundo, en el mundo del beta salvaje, entrando un poco a la afición? Obviamente hay, como en todo, en la acuariofilia además hay muchos grupos, entran en juego también los negocios. ¿Cómo vamos de egos, secretismos, competencia insana entre criadores? O sea, ¿esto es un mundo más turbio o es un mundo sano en ese aspecto y donde se comparte? Bueno, he oído rumores de que hay gente muy que se guarda muchos secretos para ella misma o que no se llevan bien. Mi experiencia es que todo el mundo ha sido fantástico conmigo, compartimos, incluso el otro día Sergio vino y me trajo albimarginatas desde Alemania, imagínate. Yo siempre me he llevado bien con todo el mundo, comparto, no tenemos problema. Sí que hay rumores de que hay gente un poquito más reservada con lo suyo y no muestra tanto pues, su información o sus peces, pero bien, en general
Mi experiencia es buena. Y bueno, en otros sectores como el de, por ejemplo, en el Altum, en el disco, hay gente que cría y que no, por ejemplo, gente que no entrega hembras en el mundo de las gambas también, ¿no? A lo mejor solo entregan machos, no quieren soltar parejas para que no reproduzcan otros sus animales, no perder negocios. Por eso un poco te comentaba ahí. Sí, sí, sí. No, aquí no lo conozco tanto. Aquí yo creo que se lleva bien. Vale, vamos a hacer la pregunta clave, que es cómo se accede al mundo de los betas salvajes. O sea, si yo ahora mismo quiero un beta salvaje, obviamente te llamo a ti y ya tengo los betas, pero alguien que quiera iniciar y que no tenga contactos, ¿cómo conseguir traer una pareja de betas a tu casa? Pues si lo primero sería buscar en internet páginas en España o Europa. Eso sería lo ideal. O por Instagram podrías buscar a alguien de aquí de España. Y si no, te tocaría buscar a algún importador. ¿Es lo más recomendable? No. Te pueden engañar y no son baratos. Es un desembolso grande porque no vale la pena comprar una pareja. Entonces, lo ideal sería encontrar a alguien en España. Ahora, por suerte, pues mira, es lo que me tocó a mí hacer. Ahora tenemos el grupo con Alex, el grupo de la tienda y el grupo de importaciones. Ahora es todo mucho más fácil. Pero sí, lo ideal sería encontrar a alguien en España que los venda. Claro. ¿Cómo fue tu primera experiencia para importar unos betas? Porque claro, no sé si te lanzarías con un montón de parejas o te lanzarías con algo muy concreto. ¿Cómo lo hiciste? Pues mi primera importación, ya te aviso, no salió bien. Eh, fue con muchas parejas, creo que fueron 12 parejas la primera vez y unos 800 euros, 700, 800 euros a la aventura, sin saber si van a llegar, si no, sin conocer al importador de nada y Y arriesgar. eso sale así de repente, o sea, es como, de repente monto 12 urnas y me Sí, lanzo, o sea, sí, fue buscar. Bueno, todo esto empezó con tuppers. Antes no había cristal, eran todo tuppers. Tuppers, mantas calefactoras y ahí los tenía en parejas. Y los criaban tuppers, los separaba a tuppers, todo era tupper, hasta que ya empecé a crecer un poquito y hacerlo con cristal, todo, y poner urnitas. Pero sí, fue a la aventura, ya que no había nada en España, donde conseguirlos, había muy pocos, solo había Api Api y Gendra de un chico de Madrid, pero se los estaba quitando y no conocía a nadie más. Luego sí que he ido conociendo y he dicho, hostia, esto podía haberlo traído aquí perfectamente. Pero en aquel momento no aparecía nada y dije, pues el momento de importar es ahora. Y así empezó todo. tu primera importación no fue bien y el motivo es interesante contarlo para que no le pase a otra persona. Yo creo que puede ser interesante porque es una putada. Sí, es una gran putada. Claro, yo seguí el método tailandés de enfrascar a los peces los primeros días, porque los iba a pasar a los tuppers en parejas luego. Y esa primera noche los puse en sus botellitas y el calentador decidió romperse y pasar la temperatura a más de 50 grados. Y me encontré una sopa de pescado a la mañana siguiente, con lo cual cerré la puerta de la habitación, bajé las escaleras, me fui y volví por la tarde a pensar. Porque pues acaso hubiera sido un Sí, espejismo, por si acaso ¿no? era todo un sueño Y no, y no lo era, no, no, no. no lo era. Y claro, igual que tú traes los bichos, eso se te va a la mierda, vuelves a hacer otra importación, los vuelves a traer. Claro, todo esto ejerce una presión sobre el medio natural de los betas que es importante. Entonces, ¿tú qué opinas de la extracción de determinados animales en medios naturales? La extracción salvaje pues no está bien, lógicamente, no es lo mejor, pero se trata de unos animales que si no es así no se encuentran. Lo ideal sería que se creara una afición en Europa, en España, donde pudiésemos criar todos y poner un granito de arena y tener más peces. Ahora mismo es la única solución, traerlos de allí hasta que estén más extendidos por España. Y bueno, el problema es que allí la deforestación es muy grande, entonces nos vamos a quedar sin peces antes de que los criemos aquí, ahí ya no habrá, porque no sé si lo sabes, están construyendo la nueva capital de Indonesia en Borneo. Yakarta, que es la capital, tiene 30 millones de personas, sé que se van a mover a Borneo.
un desastre. Las leyes y la logística en Asia es un poquito complicado. ¿Y no habría llegado el momento de que en España, igual que con el veto ornamental, hay una federación internacional de estándares de cría que organizan sus concursos? ¿No es el momento de que en España o en Europa se decida hacer un movimiento sobre el beta salvaje para poder un poco preservar las especies que van a desaparecer? Sería un buen momento, sería el momento. Alguna vez lo he pensado. Es algo complicado y que llevaría mucho trabajo, pero sí que sería un buen momento de empezar a tramitar esto. ¿Qué proyectos nos puedes adelantar? Va a haber muchos proyectos, obviamente serán en Little Tree, muchas de las cosas, pero ¿qué proyectos personales tienes para este año sobre betas? ¿Y qué proyectos tienes para 2024 a nivel de divulgación de conocimiento? Bueno, ahora mismo estamos enfocados en la cría del beta y el Parthromenus, eso es como lo mío personal, aunque lo comparto con Alex y estamos trabajando en ello. Queremos hacer una zona dedicada a biotopos pequeñitos para estas especies. El Parthromenus también es un tema que queremos empezar a tocar un poquito más, ya que es un pez desconocido. Bueno, no es tan conocido, no es desconocido, no es tan conocido como el beta y es muy bonito. Y esos son los proyectos personales que tenemos. Muchos montajes, divulgación, si podemos hacer fichas técnicas, información, sería un buen proyecto, pero no pongo una fecha a todo esto. Vamos a ver biotopos de tipo 1 en Little Tree. Sí, los veremos, claro. Ya tenemos algunos pensados y seguro que vienen más. Vamos a ver a Alex criando bichitos. Sí, Alex ya cría bichitos por aquí. O sea, yo quiero ver a Alex mojándose las manos en la cría, porque siempre le veo con sus orquídeas, Sí. sus cositas esas verdes y tal. Hay que verlo cambiando agua. A Alex hay que verlo cambiar agua. Sí. Cuando tienes que cambiar agua a 100 urnas, ¿cómo lo llevas? Bien, lo llevamos bien. Sí, nos ponemos una mañanita y cambiamos agua a todos. A crías, padres, abuelos, a todos. Bueno, pues yo creo que un poco para que la gente conozca el proyecto, ¿no?, de Aqua Wild Beta, yo creo que ha sido una muestra interesante. Tienen que seguirte, obviamente, en tus redes y tú moverlas, porque yo creo que haces una labor que es muy importante, que el tema del beta salvaje en España no es tan conocido. Hay gente que lo mueve, pero no es tanta gente. Y para los que somos apasionados del biotopo, pues es importantísimo que estéis ahí. Sobre todo cuando me consigas betas Mandor para mí. Claro. Así que nada, no sé si quieres contar alguna cosilla más. Pues poco más, que me sigan, cualquier duda que tengan, que me pregunten a mi Instagram o al Instagram de la tienda o al de Alex, así le molestan un poco también. Y, y poco más, eso, cualquier duda, aquí estamos para responderla. Tenemos un grupo donde pasamos stocks de importación, otro grupo de la tienda. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Ahí pueden seguirnos, ¿no? Sí, De todo ahí el nos trabajo pueden que seguir, hacéis. que siempre vamos subiendo cositas. Bueno, pues nada, un placer. ¿Qué decir? Pues como termino siempre, ¿no? Que si os ha gustado el vídeo, darle muy fuerte al botón de like, dejar todos los comentarios que queráis, suscribiros a mi canal si es que no lo estáis ya y nos vemos en un próximo podcast. Así que, hasta luego. Chao, chao.